Bienvenida a la continuación de la clase Neurociencia del Dolor. Bueno, en el video de hoy hablaremos sobre el diagnóstico diferencial del dolor, de las características principales que diferencian a un fisioterapeuta que trabaja con el entendimiento más allá del conocimiento, y veremos a modo de introducción los tratamientos diseñados para el tratamiento del dolor. Bueno, hablando específicamente sobre el diagnóstico diferencial del dolor, me gustaría contarte primero un cuento hindú que se denomina Los 6 ciegos y el elefante. Voy a leer el cuento para tratar de hacerlo lo más exacto a, a lo que el cuento narra. En la antigüedad vivían 6 hombres ciegos que pasaban las horas compartiendo entre ellos para ver quién era el más sabio. Exponían sus conocimientos y luego decidían entre todos quién era el más convincente. Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante, no conseguían ponerse de acuerdo. Como ninguno de ellos había tocado nunca uno, decidieron salir al día siguiente a buscar de un ejemplar y así salir de dudas. Puestos en la fila, con las manos en los hombros de quien les precedía, emprendieron la marcha enfilando la senda que se adentraba en la selva. Pronto se dieron cuenta que estaban al lado de un gran elefante. Llenos de alegría, los 6 sabios ciegos se felicitaron por su suerte. Finalmente podrían resolver el dilema. El más sabio decidió. Se abalanzó sobre el elefante con gran ilusión por tocarlo. Sin embargo, las prisas lo hicieron tropezar y caer de bruces contra el costado del animal. El elefante exclamó: «Es como una pared de barro secada al sol». El segundo avanzó con más precaución. Con las manos extendidas fue a dar con los colmillos. Sin duda, la forma de este animal es como la de una lanza. Entonces avanzó el tercer ciego, y justo cuando el elefante se giró hacia él, el ciego agarró la trompa y la resiguió de arriba abajo, notando su forma y movimiento. Escuchad, este elefante es como una larga serpiente. Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y recibió un suave golpe con la cola del animal, que se movía para asustar a los insectos. El sabio agarró la cola y la resiguió con las manos. No tuvo dudas. «Es igual a una vieja cuerda», exclamó. El quinto de los sabios se encontró con la oreja y dijo: «Ninguno de vosotros ha acertado en su forma. El elefante es más bien como un gran abanico plano». El sexto sabio, que era el más viejo, se encaminó hacia el animal con lentitud, encorvado, apoyándose en su bastón. De tan doblado que estaba por la edad, pasó por debajo de la barriga del elefante y tropezó con una de sus gruesas patas. «Escuchad, lo estoy tocando ahora mismo y os aseguro que el elefante tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera». Satisfecha así su curiosidad, volvieron a darse las manos y tomaron otra vez la senda que les conducía a su casa. Sentados de nuevo bajo la palmera que les ofrecía sombra, retomaron la discusión sobre la verdadera forma del elefante, perdón. Todos habían experimentado por ellos mismos cuál era la forma verdadera y creían que los demás estaban equivocados. ¿Quién estaba equivocado? Este cuento hindú puede hacernos reflexionar sobre muchas cosas en nuestro actuar terapéutico como profesionales de la salud. En primera, entender que el conocimiento no es sinónimo de entendimiento. En segundo, que la edad no determina qué tan eficientes seamos con nuestros tratamientos. Y en tercero, que muchas veces el paciente se va a topar con especialistas hiperespecializados en algún tema que según su área es el diagnóstico que encuentran. Entonces muchas veces el mismo paciente visto por diferentes profesionales sale cada vez más confundido de sus sesiones porque uno le dice una cosa y otro le dice otra. Pero la realidad es de que la terapia física del 2021 está obligando a todos los profesionales que tratan a un ser humano a comunicarse y a trabajar en conjunto para que el verdadero, eh, para que el verdadero cliente salga triunfando de este proceso. ¿Ok? Entonces este cuento nos hace pensar bastante en relación a lo que estamos viviendo hoy en día en la fisioterapia.
Entonces, la idea aquí es de que muchas veces nosotros tenemos que ponernos a ver al paciente desde la perspectiva que tuvo el médico, desde la perspectiva que tuvo el psicólogo, desde la perspectiva que tuvo otro fisioterapeuta, para poder, digamos, que anclar o juntar todas estas piezas y poder llegar a un diagnóstico cada vez más preciso, con el fin máximo de que el paciente se recupere en el mayor tiempo, perdón, en el menor tiempo posible. Ahora bien, ¿cómo diferenciar si el dolor de mi paciente es de tipo nociceptivo, neuropático o nociplástico? Es una pregunta que te tienes que hacer porque en muchas ocasiones puede ocurrir de que encasilles al paciente en un dolor nociplástico cuando que en realidad lo que le está produciendo a su dolor es un dolor de tipo nociceptivo, que a pesar de que tenga mucho tiempo el paciente con el problema, no necesariamente va a ser nociplástico. Por ejemplo, hay problemas que están relacionados a cuestiones vasculares que pueden producir este tipo de afectaciones. ¿Ok? Son los más comunes, son los casos que yo más he escuchado en donde se relaciona normalmente un problema nociceptivo que pudiera confundirse con un problema nociplástico. Ya habíamos hablado que en relación a estas tres clasificaciones del dolor que actualmente reconoce la IASP, pueden haber combinaciones. Por ejemplo, el dolor nociceptivo se puede combinar con el neuropático y el neuropático con el nociplástico, pero es muy difícil, no hay casos registrados hasta ahora de que el dolor nociceptivo se combine con el nociplástico. Pero lo que sí puede ocurrir es de que se confunda el dolor nociceptivo con el nociplástico por no saber diagnosticar el problema del paciente. Ahora bien, todos vemos al paciente desde una perspectiva diferente y tenemos que aprender a empezar a juntar las piezas para poder llegar a un punto en donde entendamos lo que está pasando en el cuerpo del paciente y al aplicar un tratamiento este funcione en el menor tiempo posible. Esto es, eso es ley de oro, ¿ok? Mientras más comunicación tenga con los especialistas, con los médicos especialistas y con todo el personal que esté involucrado en la recuperación de mi paciente, mejor va a ser para tu cliente. ¿Ok? Entonces, si el paciente está regresando de una cirugía, comunícate con el cirujano para que te explique todo lo que le hizo y todo lo que no puedes hacerle a ese cliente. Eso te va a ayudar mucho, aparte que te va a generar demasiada confianza entre el cirujano y entre tu cliente. Muchas veces encasillamos al paciente en dolor nociplástico cuando que tienen un problema más complicado que amerita derivación. Era lo que les comentaba hace un momento. De hecho, vamos a ver un extracto de un video que es una plática que se dio en el Congreso Internacional de Razonamiento Clínico en Europa, no recuerdo en qué año, pero se habla de un tema relacionado a esto. Vamos a hablar más adelante sobre eso para que podamos entender y desmenuzar de qué es de lo que habla este doctor. Este ejercicio lo vamos a hacer en el día del repaso para que aprendamos a diferenciar estos diferentes conceptos, por ejemplo, dolor de miembro fantasma, alodiña, hiperalgesia, dolor postural, lesión grave en zona de guerra y latigazo cervical. Pero bueno, ya lo dejaremos para la próxima semana. Ahora bien, ese es el video que es el extracto de toda esta ponencia. Les recomiendo que la puedan ver completa porque vale mucho la pena, sobre todo la plática de Roy Latouche y la del doctor Rafael Torres, si no me equivoco. Vamos a escucharlo a ver para que puedan entender la importancia de hacer un correcto diagnóstico diferencial. A ver, la idea de la ponencia es que ciertamente quien piense que todo necesariamente va mejor es un positivista del siglo pasado y no entiende la realidad. A ver, me acuerdo de una reunión de dolor en Andalucía que el responsable de una zona del sur de Andalucía contaba que hoy en día el fisioterapeuta está absolutamente integrado socialmente, es decir, todo el mundo va al fisioterapeuta. O sea, la gente va al fisioterapeuta. Es decir, hemos ocupado un nicho en la sociedad donde la gente aprecia nuestro tratamiento y acude
con facilidad al fisioterapeuta. Y es triste ver que siendo esta que es nuestra posición, es decir, que la sociedad nos acepta como profesionales de primera intención, no nos decidamos a dar un salto. Tenemos que hacer un salto radical, porque las cosas nos pueden ir a peor. Nos están yendo mejor, pero nos pueden ir realmente a peor. ¿Y cuándo nos pueden ir a peor? Pues cuando no nos enteremos de que tenemos que mejorar nuestros conocimientos sobre la patología que los pacientes tienen. Eso ya lo he insistido en la ponencia. El otro día estuve leyendo un artículo de Roger Kerry que me gustó mucho, que se publicó en el Jobs. Cuando lo leí, yo tuve un paciente igual, hace muchos años ya. Paciente que me remite un traumatólogo, más que había ido a no sé cuántos fisioterapeutas, y me cuenta en la primera visita que tenía un dolor lumbar cuando andaba. Yo le hice el análisis y digo, bueno, este patrón no es coherente, ¿no te duele cuando estás de pie? No, solo cuando ando. Bueno, le hice toda la exploración, no le vi nada, le cité a la semana siguiente y le dije, a ver, yo no entiendo lo que te pasa. Explícame otra vez cuándo te duele a ti. Me dice, solo cuando ando. Entonces yo no sabía que existía un síndrome que es el síndrome de Leriche. Pero dije, esto es un patrón vascular. Lo mandé al cirujano vascular, lo operó, tenía una obstrucción de la arteria ilíaca que le hizo desaparecer completamente el dolor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estamos viendo continuamente pacientes y no tenemos suficientes conocimientos sobre la patología para manejarlos. Y pacientes que, como he comentado, comunes de dolor lumbar, vértigo, dolor cervical, que son 4 patologías las que hay que estudiar. Nos enfrascamos en rollos de que si ahora las cadenas, que si ahora los puntos gatillo, que si ahora el no sé qué historia, que si ahora si tiene un patrón de flexión o una disfunción de tal. Nos hemos metido en unos berenjenales y hemos confundido las disfunciones físicas específicas, de control motor, de déficit sensorimotores, que tenemos que aprender a manejar porque son nuestras herramientas o parte de nuestras herramientas terapéuticas, lo hemos confundido con la patología. Entonces, primero, volvamos otra vez a estudiar lo que le pasa al paciente en realidad, hablemos el mismo lenguaje que los otros profesionales de la salud y hagamos lo que nos toca hacer a nosotros, y es tratar las disfunciones físicas específicas, las alteraciones sensorimotoras y tratar el dolor. Y ampliemos nuestro campo de actuación. Entonces, dejémonos de escuelas, dejémonos de teorías, dejémonos de modas, dejémonos de historias y empecemos a estudiar qué es lo que realmente le pasa al paciente. Y eso sin olvidar la otra parte, que es entender el dolor crónico, que ya lo he comentado. ¿Cómo se puede esto integrar? Pues ciertamente nuestra situación en la sanidad privada no tiene ningún problema, en la sanidad pública tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema porque sabéis que existe una figura intermedia que nos dificulta el camino. Yo hablo y lo digo sin ningún miedo, no tengo ningún problema en decirlo, y que así como en otros países, y yo suelo visitar bastante Inglaterra, se crean unidades donde está el fisioterapeuta, la enfermera, el médico, el psicólogo integradas, eso aquí en España todavía es imposible. Y es una pelea desde la SEFIR y creo que tenemos que todos meternos en ellos, el Consejo General, todos los que tengan algún poder social y político, intentar cambiar la situación en nuestro estatus en la sanidad pública. Me he enrollado demasiado, perdón. Bueno, este caso que cuenta el doctor es bastante interesante. Yo ya he escuchado de un caso similar en donde era una paciente que igual tenía un dolor a nivel de los gastrocnemios que le ocurría siempre cuando manejaba bicicleta. Era una persona que hacía mucho ciclismo. De hecho, este caso es de María Villarreal, en donde ya había ido con muchos especialistas, ninguno le encontraba nada. María le hace unas evaluaciones sobre los pulsos arteriales y se da cuenta que tenía una alteración a nivel del hueco popliteo. Lo manda con el cirujano onquiólogo, le encuentran efectivamente que tiene una compresión en la arteria poplitea, se la liberan y se le quita el problema. Pues bueno, este tipo de diagnóstico diferencial únicamente puede ocurrir si tú dominas la patología, que es de lo que hablaba el doctor. Hay veces que tenemos que entender la clínica del paciente, empezando por la comprensión de la anatomía
y después de la fisiopatología, sin enfrascarnos tanto en todas estas técnicas de moda y demás. No estamos descalificando ninguna, pero la idea es de que primero empecemos por entender lo básico, porque de ahí nace el buen diagnóstico, ¿ok? Que tú conozcas la anatomía y la fisiopatología del paciente. Ahora bien, en relación al dolor, podemos ver que el dolor que tenía esa persona únicamente era cuando caminaba, ¿no? Y en la espalda. Qué raro, podríamos pensar que el paciente tiene una mala adaptación por una activación de alguna neuroetiqueta y lo podríamos encasillar en un problema de tipo nociplástico. Pero oh, sorpresa, resulta que cuando lo derivas, porque sospechaste de algo, le encuentran efectivamente un problema en la arteria ilíaca y lo que le estaba produciendo el dolor de la espalda era la compresión de esa arteria. Se la liberan y se quita el problema. Este tipo de diagnósticos son los que nosotros tenemos que aprender conforme vamos aprendiendo cada vez más en este campo de la fisioterapia. Ustedes más adelante, si no me equivoco, entre quinto y sexto semestre, cuando vean fisioterapia oncológica, van a ver algunas cuestiones de fisioterapia vascular y linfática. Entonces allá les enseñarán algunas pruebas. De hecho, la verán con mi compañero Frangel. Ahora bien, algunos puntos A ver, importantes que hay que rescatar sobre este video es que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Ojo, ahorita se está poniendo mucho de moda en redes sociales, se dice que la experiencia, conforme una persona a- desarrolla mejor su carrera, esto no es sinónimo de que atienda mejor a sus clientes. Pues bueno, esto pudiera ocurrir en algún caso, pero la idea es de que si tú conoces, entiendes y aplicas correctamente esto, con el tiempo te vuelvas haciendo mejor en este campo. ¿Ok? Pues es obvio, ¿no? Que si tú atiendes a primero a 10, luego a 100, luego a 1000 y cuando te das cuenta ya tienes atendiendo a 10,000 pacientes, obviamente que tu experiencia y tu conocimiento clínico van a ser de suma importancia. ¿Ok? En base a esto, el conocimiento clínico es igual de importante que la experiencia clínica, pero de nada sirve si no se tiene la pericia para transmitirlos y aplicarlos a cada uno de los pacientes. Esto es una ley de oro. De nada te sirve mucho saber mucho. Lo que tienes que empezar a hacer contigo es empezar a entender lo que estudias para poder aterrizarlo con un paciente real, a pesar de que existan múltiples variables que pueden cambiar de forma radical el panorama de tu paciente. En relación a esto, para concluir, tenemos esta fórmula que nos dice que conocimiento más experiencia es igual a pericia clínica. Si tú tienes un conocimiento de calidad y tienes experiencia de calidad y aparte lo entiendes, tus resultados van a ser efectivos con tus pacientes. ¿Okay? Entonces no hay que comprar estas ideas de que con el tiempo pues no te garantiza de que seas mejor. Sí, sí te garantiza si lo aplicas y lo entiendes. Y al contrario, te vas a volver cada vez más eficiente en este campo. En relación a esto, pues existe este diagrama en donde vemos que la evidencia científica que está disponible para nosotros en plataformas como PubMed, Pedro, ¿okay? Y que se pueden descargar posteriormente en ScienceHub de forma gratuita, siempre tenemos que escoger la mejor evidencia que esté a nuestro alcance, ¿okay? Para poder actualizarnos y leer de forma autodidacta para poder formarme en cada campo. Pues bueno, elige la mejor. Aprende a interpretarla y aprende a buscar información de calidad. Primero empecemos por ahí. Segundo, cuando tú esa evidencia, ese conocimiento lo entiendes y lo aplicas, empiezas a desarrollar experiencia. ¿Ok? Esta experiencia, conforme pasa el tiempo, si estás haciendo este bucle todo el tiempo, obviamente que vas a ser eficiente. No podríamos decir que cuando tengas más de 20,000, 30,000 o 40,000 horas aplicando esto, tú no seas mejor. Eso es una basura que piense lo contrario. ¿Ok? Y luego esto se cierra con los valores y preferencias del paciente. Esto es bien, bien importante. Siempre tienes que tener en cuenta que aunque tú sepas que tienes la mejor evidencia científica en tus manos, tienes mucha experiencia de igual forma contigo y en tus manos,
pero el paciente se opone al tratamiento que tú le propones, no lo puedes obligar y no puedes dar el salto hacia la aplicación de tratamiento, porque el paciente, de cierta forma, es quien decide atenderse. Entonces yo en ningún momento puedo obligarlo. Entonces en este momento en el que el paciente se niega a eso, se esfuma esto y se esfuma esto. Y es ahí donde tu pericia te ayuda a resolver ese problema y a salir de esta situación, para tratar de acomodar en relación a todas las herramientas que tengas a tu alcance, el tratamiento que le puedes ofrecer a su paciente, que se le acomode al mismo, sin tú perder tus valores y tu ética profesional, en el que sepas que lo que estás haciendo no le va a servir al paciente. Si lo que sabes que le vas a hacer le va a funcionar, adelante, hazlo. Y el paciente te lo aceptó, aplícalo y sigue adelante. Esto con el tiempo desarrolla pericia clínica y te hace entender que el tratamiento es un proceso completamente integral. Que todo lo que tú tienes a tu alcance se va a resumir o a sintetizar, se va a concentrar en tu paciente. Y este paciente lo debes de trabajar de forma integral, entendiendo que es un paciente integral, porque se dice muy bonito, pero terminando luego por comodidad, terminamos haciéndole lo mismo a todos los pacientes del lunes, lo mismo a todos los pacientes del martes, miércoles y demás. Ahora bien, una vez explicándote esto, ten en cuenta que mientras más herramientas tú tengas para ofrecerle al paciente, te pueden resolver situaciones cada vez más específicas como estas, ¿ok? Pero algo que tienes que tener en cuenta es que estas herramientas tú las utilizas para resolver un problema, más no eres esclavo de la herramienta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nunca te cases con un concepto, una técnica, un método, ni mucho menos con una forma de pensar. La idea aquí es de integrar, de que puedas pensar de muchas formas. Pero es muy común observar en fisioterapia que los terapeutas manuales solo hacen terapia manual, que los terapeutas miofaciales solo hacen terapia miofacial, que los conductuales solo hacen conductual, que el de electroterapia solo hace electroterapia, que el ejercicio solo hace ejercicio. El punto aquí es que tú sepas integrar todas esas herramientas y las utilices para ti, para poder resolver de forma clínica e integral el problema del paciente. La invitación aquí es que ahorita estás joven, todavía estás pequeño en este proceso madurativo de tu aprendizaje. No te olvides nunca de esto que te estoy diciendo. Nunca te cases con alguna técnica o pensamiento. Toma en cuenta todo ese universo que ni siquiera sabes que no sabes. Hay mucha información y hay muchas formas de ver las cosas más allá de lo que tú crees que es absoluto. Porque mira, lo que tú sabes es bien pequeñito en comparación con lo que ni siquiera sabes que no sabes. Por ejemplo, esta franja expresa cosas que sabes que no sabes. Por ejemplo, yo sé que no sé qué es la psiconeuroinmunología, por ejemplo. Yo sé que no sé qué es el, el FNP. Yo sé que no sé qué es el método Perfetti, por ejemplo. O quién está el autor o quién está el persona. Pero te aseguro que con el tiempo tú vas a ir conociendo esto. Pero si no puedes mirar a ver en la perspectiva que te estoy comentando, te vas a perder de toda esta gran rebanada del universo en la fisioterapia. Esto vale oro, lo que te acabo de decir vale oro, porque te va a permitir estar aprendiendo todo el tiempo sin parar. Ahora bien, reforzando lo anterior, se dice que el conocimiento no es sinónimo de entendimiento, ya había mencionado esto. Así como tú determina, perdón, así como tu entendimiento determina la calidad o efectividad de tu intervención, pero la práctica hace el maestro. Esto, que alguien no te trate de confundir de lo contrario. Créeme que si tú le dedicas horas de estudio, horas de comprensión, horas de entendimiento y lo practicas y lo llevas al consultorio, vas a aprender, reaprender y vas a ir generando un bucle constante en este proceso. Todo el tiempo vas a estar mejorando este proceso. Entonces la práctica, práctica y práctica hace al maestro. Ya Malcolm Gladwell lo decía en su libro Fuera de serie o Outliers, ¿okay?
Él explica en su libro, a través de una teoría de un estudio que no se pudo concluir, que mínimo se requerían 10.000 horas de práctica para volverse experto en un campo. Luego, su teoría se refuta más años más adelante y se dice que no solamente era la práctica la que entraba en juego para volverse un experto, sino que habían factores más relacionados, por ejemplo, a la genética, al medio ambiente, a las relaciones y demás, y estoy completamente de acuerdo. Si tú tienes una muy buena genética y aparte desarrollas y explotas esa genética, tienes todo para ser un experto y un genio en el campo que te propongas aprender y desarrollar. Créemelo y créetelo. ¿Ok? Y no permitas que nadie eh, te trate de convencer de lo contrario. En relación a esto, para diferenciar conocimiento versus pericia, por ejemplo, el conocimiento nos haría pensar que el dolor es normal, personal, natural y siempre real, pero la pericia nos hace entender que nadie más puede decidir si vas o no a tener dolor, porque el dolor nunca está en tu imaginación. O sea, es pasar ese conocimiento hacia el lado del entendimiento. Yo puedo conocer que entender el dolor ayuda al individuo y a la sociedad, pero tu pericia te hace entender que el conocimiento es el gran libertador del dolor, la educación es una terapia y demás. Y así tenemos muchos más ejemplos en relación al conocimiento y a la pericia. Ya luego en la clase de resolución de dudas trataremos de hablar un poquito más a fondo sobre esto. Muy bien. En relación a esto que acabamos de ver, de que tengo que diferenciar un dolor nociceptivo, por ejemplo, de un dolor neuropático, y no de a fuerzas tengo que encasillar a mi paciente que tiene un dolor ya de más de 3 o 6 meses en el tipo nociplástico, cuando que pueda haber un problema que no estoy sabiendo detectar, que está desencadenando una nocicepción y simplemente con referirlo al paciente al especialista ideal se resuelve, ¿no? Entonces, hay que hablar sobre qué es un tratamiento integral para el dolor. ¿Ok? Integral quiere decir que es diseñado para cada individuo, que lo que tú propongas se pensó específicamente para lo que tú encontraste en esa persona. Entonces hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, hacernos la pregunta, ¿existe un tratamiento integral para el dolor? ¿Tú crees que en verdad existe un tratamiento integral para el dolor? Una segunda pregunta podría ser, ¿podemos realmente tratar el dolor? ¿Existe una cura para el dolor? La respuesta es sí para las tres preguntas, pero para poder entender esta respuesta necesitamos empezar a cambiar nuestro modelo de atención biomédico por un modelo de atención biopsicosocial y empezar a entender a los pacientes de manera multidisciplinaria al mismo tiempo que tenemos que hacer pacientes más proactivos en el tratamiento y menos pasivos. Esto es vital, también es otra ley de oro que se va a quedar grabada en este video. Tenemos que fomentar que el paciente se vuelva cada vez más proactivo en su tratamiento, porque les van a llegar todo el tiempo estos pacientes que les encanta ser atendidos de forma pasiva. Y si tú maleducas al paciente para atenderse de forma pasiva, te va a costar mucho trabajo sacarlo de la camilla, ¿ok? Y te va a tratar de chantajear el paciente con regalitos, con me caes muy bien, tú eres mi favorito y demás, con tal de que no lo pongas a hacer algo que no quiera hacer. Pero la idea es que el tratamiento cada vez sea más proactivo porque es lo que se está investigando y los resultados están arrojando que de verdad funciona. Se dice fácil, pero hacerlo de forma práctica tiene su propio arte. ¿Ok? En relación a estos modelos que se mencionan que hay que romper, hay que primero entender qué es el modelo biomédico. Pues bueno, el modelo biomédico es la forma en la que atendieron a tus papás y atendieron a tus abuelitos. Y podríamos decir que incluso en la actualidad los siguen atendiendo. Es normalmente este modelo en el que el médico es la autoridad, existe una barrera entre el paciente y el médico, y todo lo que el médico diga es lo que tiene el paciente que hacer. El médico normalmente te dice qué hacer, más no lo que él hace, porque él pudiera no estar siguiendo incluso las propias recomendaciones que te está haciendo para tu vida. Pero bueno, por ser el médico, yo tengo que seguir esas recomendaciones.
Pues bueno, este modelo es el que se tiene que romper, porque este modelo autoritario, en donde yo te digo, tú obedeces, no está funcionando en la actualidad. Pero algo curioso que te va a ocurrir es que los pacientes, por ejemplo, suelen ser más obedientes al número de sesiones de tratamiento y al tratamiento fisioterapéutico cuando el médico ya dio esa indicación. Me ha tocado pacientes que llegan con 10 sesiones de fisioterapia y a la 9 ya están pidiendo que los des de alta para la próxima, que es la última. Entonces hay gente que se programa en relación a la prescripción del médico. Entonces te puede ocurrir en relación a este modelo que tienes que ir rompiendo. De forma de definición, el modelo biomédico se centra en el estudio y tratamiento de las enfermedades, considerando a estas entidades propias e independientes en los pacientes. Considera al cuerpo humano como una estructura anatómica con aspectos morfológicos y funcionales bien definidos, a la enfermedad como una lesión morfológica y o funcional y al profesional de la salud como un técnico que repara. Pues miren, en este modelo el médico únicamente piensa que el problema es físico, que si no existe un origen biológico, ¿ok?, en el cuerpo del paciente no puede haber ningún problema, ya sea a nivel funcional o de tipo doloroso. Entonces este modelo se encarga de tratar de descubrir problemas físicos, o sea, es muy viejo, pensaban siempre que el dolor era sinónimo de lesión, desde ahí, ¿ok? Entonces este modelo biomédico es el típico modelo que caracteriza al paciente, que si no tiene ningún problema físico, no tiene ningún otro problema. Y cuando no saben diagnosticar qué es lo que tiene el paciente, porque no pueden considerar más allá de un enfoque biológico el problema, lo encasillan a problemas psicológicos, psiquiátricos y demás, ¿no? Pero ahora bien, hay pacientes que se identifican mucho con este modelo porque ya están adiestrados por su cultura, por su sociedad y por su estilo de vida. Y, por ejemplo, ¿qué ejemplos de pacientes pasivos te puedes encontrar que están muy ligados a este modelo? Pues son pacientes que evitan la actividad, no les gusta que los pongas a moverse. Es el típico paciente que no les gusta hacer nada, esperan a que mágicamente tú les quites su problema y creen que alguien tiene la pastilla mágica para su mal. Es el paciente que no se compromete en su tratamiento, te echa su papa caliente y piensa que el problema no es de él, sino es tuyo ahora, porque te está pagando para que le quites el dolor. Y te puedes topar con pacientes muy nefastos, con pacientes que te pueden frustrar en tu día a día, pero si te topas con algún paciente que no está dispuesto a ser más proactivo en su rehabilitación o en su proceso de recuperación, lo mejor es que lo mandes con otro profesional de la salud. Derívalo, no te frustres con ellos, porque son pacientes que no están dispuestos a cambiar. Obviamente que tu chamba es tratar de convencerlo hacia el modelo biopsicosocial. Pero si no puedes, no te frustres, ya tendrás más experiencia más adelante para poder hacerlo con mayor facilidad. Al principio, derívalos, ¿ok? Porque te lo digo por experiencia, frustran, son esos pacientes que te hacen sentirte decepcionado de tu práctica clínica y demás. Cuesta trabajo convencer y convertir a estos pacientes, pero no es imposible, se puede hacer. Ya me ha tocado convencer a dos que tres, pero sí me ha tocado referir a seis, ¿ok? Entonces no te voy a mentir, no es fácil. Ahora bien, el modelo biopsicosocial es el modelo que se está adoptando actualmente en los países más desarrollados. Como lo que mencionaba el doctor, que en Inglaterra pues se integra el nutriólogo, la psicóloga, el médico, el fisioterapeuta y demás, ¿no? O sea, eso en México falta mucho para que ocurra. Pero bueno, lo que sí podemos hacer en nuestra práctica clínica privada es utilizar este modelo a nuestro favor para sacarle jugo y provecho. Bueno, a modo de definición, las bases del modelo biopsicosocial es una nueva forma de entender la realidad en el ser humano y no se contradicen con la biomédica, sino que la complementa, al igual que ha sucedido en el resto de las ciencias. O sea, este modelo integral viene a sumar dos conceptos que no se estaban considerando en el biomédico. Pues bueno, integrar la parte psicológica y social del individuo que impactan directamente en el problema por el cual te busca. Entonces ya no solamente el dolor o el problema que está teniendo el paciente está caracterizado por un problema biológico, sino también hay una situación psicológico-social que pueden estar influyendo en lo que tu paciente tiene.
¿Qué ejemplos de pacientes proactivos acostumbrados al modelo psicosocial te pueden servir para detectarlos o convertirlos? Son pacientes que aprenden y comprenden acerca del dolor, les interesa saber qué es lo que está ocurriendo en su cuerpo, buscan maneras de moverse, explotan y empujan poco a poco los límites del dolor, tienen una actitud positiva por lo general y hacen planes. No son pacientes que no les gusta quedarse acostados. Entonces, tu meta como oficio es entender este modelo, que los debes de atender sobre estas bases, y si tienes un paciente apegado al modelo biomédico, normalmente él figura como un factor pasivo, tu chamba es pasarlo a un factor proactivo que se interese por su problema y que actúe y trabaje en conjunto contigo. Ahora bien, vamos a hacer este ejercicio, igual la próxima clase del repaso, para encasillar qué es lo que corresponde a una perspectiva biomédica en relación a estas frases y qué corresponde a una perspectiva biopsicosocial. Muy bien, ahora ya para empezar a cerrar la, la clase de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento para el dolor. Y te pongo al grupo NOI, que es la base de este enfoque. Pues miren, a modo de introducción, porque no vamos a ver ninguno a fondo, te presento los tratamientos dirigidos para el dolor. ¿Ok? Ya habíamos hablado de estos, ¿ok? Pero aquí se queda plasmado. El primero de ellos, del cual sí hemos hablado, es la neuroeducación. Explicarle al paciente qué es lo que está pasando en su cuerpo, que él comprenda que puede ser un factor indispensable en la modulación de su percepción de dolor, es primordial. Es lo primero que hay que hacer. Explicar al paciente que entienda qué está ocurriendo. Obviamente, conforme le vamos explicando y el paciente va entendiendo, su percepción de peligro, su percepción de seguridad y su interacción en relación a cómo se lleva él con el dolor cambian. ¿Okay? El segundo tratamiento que va dirigido hacia el dolor es el Great Motor Imagery o GMI, o en español sería imaginería motora graduada. Pues bueno, la imaginería motora graduada es la integración de diferentes técnicas que por lo general van relacionados al tratamiento, por ejemplo, de lateralidad con el paciente, al uso de espejos o a la activación de neuronas espejo, a través de imaginación de movimientos, al trabajo lateral frente al espejo, de lado al espejo, a través de aplicaciones que me permiten identificar derecha de izquierda, a través de la observación e imaginación del movimiento. Eso es el GMI. Pero también el GMI integra dos técnicas o formas de hacer ejercicio con el paciente, que son la exposición y actividad graduada al movimiento. Lo primero que tenemos que entender es que exposición y actividad graduada al movimiento no son lo mismo. Por ejemplo, la exposición graduada al movimiento se utiliza normalmente en pacientes que tienen eh, calificaciones muy altas en la escala de Tampa, por ejemplo, que tienen una kinesofobia muy elevada y que tienen un catastrofismo bastante elevado, en donde a través de técnicas más psicológicas o de imaginación, el paciente le empieza a perder cada vez eh, menos miedo al movimiento específicamente. ¿Okay? Entonces esto también lo puede realizar el fisioterapeuta, por ejemplo, a través de la imaginación del movimiento. Ya hablaremos sobre esto en la clase de resolución. El imaginarse un movimiento activa las mismas zonas corticales que se utilizan específicamente al mover de verdad una parte del cuerpo y sobre todo al momento de hacer ejercicio. Entonces la exposición graduada al movimiento está orientada al trabajo más que nada de percepción de miedo en el paciente tras el movimiento. En cambio, la actividad graduada al movimiento es hacer movimientos, ahora sí de verdad, en el que el paciente inicia de poco a poco hasta completar una cantidad diseñada de forma semanal, mensual o anual en su tratamiento. Por ejemplo, si yo digo que el paciente va a tener ciertas series, repeticiones con tal densidad a lo largo de la semana, se tratará que a través de la actividad graduada del movimiento complete esa cuota del paciente.
De igual forma, trataremos de platicar sobre esto en la clase de resolución de dudas. También tenemos técnicas como la neurodinamia que ayudan a modular el dolor en el paciente, sobre todo cuando el tejido afectado es el nervio. Tenemos a la propiocepción, que ya hemos hablado de eso el semestre pasado, bueno, los que tuvieron clase conmigo. Me imagino que con Ediel también lo vieron. Conciencia corporal, como el método Feldenkrais, también ayuda. Y aunque no lo crean, la acupuntura también sirve. Hay múltiples estudios en donde se ha visto que la acupuntura tiene la capacidad de modular el dolor. Sobre todo porque es una técnica milenaria, tiene muchísimos años de aplicación. Y aunque la ciencia no pueda respaldar al 100% su efectividad, se sabe que sirve. Obviamente hay que saber hacerlo. Los acupunturistas, por lo general, son doctores, estudian más de 5, 6 o 7 años de acupuntura para poder ser especialistas en el campo. Entonces requieren respeto y obviamente que todo bien hecho funciona. Lo mismo ocurre con la acupuntura. Bueno, pues a grandes rasgos, este es el tratamiento dirigido al dolor. Vamos a tratar de hablar más adelante de esto, pero algo que sí te puede servir para empezar a aplicar desde ya con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, son estas aplicaciones que están dirigidas hacia el trabajo de lateralidad con el paciente. Esta aplicación se llama Recognize, fue diseñada por el grupo NOI de Lorimer Mosley y David Butler, en el que a través de imágenes representando, por ejemplo, rodillas, pies, el cuello, manos, espalda, ¿okay? Y hombro, ¿okay? El paciente identifica qué es lo que está viendo, si lo que está viendo es un segmento derecho o un segmento izquierdo. Y entonces, en un mínimo tiempo, el paciente tiene que atinarle a lo que está viendo y puede fallar o puede acertar. Entonces, en esta aplicación se ha visto que los datos normales, por ejemplo, una persona que no tiene problemas de dolor nociplástico, lo normal sería que responda el 85% de todos los reactivos que le aparecen en el problema. Por lo general son 30 imágenes. Y eso sería lo normal, que responda del 85% hacia arriba. En un tiempo no mayor a 2.5 segundos por imagen. Entonces el punto aquí es de que la persona identifique lo más rápido posible si lo que está viendo, por ejemplo, es una mano derecha o es una mano izquierda. Por ejemplo, aquí, ¿qué es esto que estás viendo aquí? ¿Es una mano derecha o una izquierda? Pues bueno, imagínate que se te presentan 30 imágenes similares, ¿ok? En el que tú tienes que responder en el menor tiempo posible lo que estás viendo. Pues la media normal es de que mínimo respondas, si no tienes ningún problema, el 85% de forma correcta en un tiempo no mayor a 2.5 segundos. Pues bueno, se ha visto que en pacientes que tienen problemas nociplásticos de mala adaptación a nivel del sistema nervioso, tardan mucho en responder eh, e incluso tienen muchísimas fallas porque se pierde esta comunicación directa entre el hemisferio derecho y izquierdo por un problema nociplástico. Y segundo, se ha observado también que esos pacientes tienen alteraciones bastante evidentes en su coordinación y en su equilibrio. Entonces, este tipo de estrategias te ayudan a trabajar de una forma diferente con el paciente y de una forma más dinámica. Incluso esta aplicación, obviamente está en inglés, pero la aplicación te grafica los resultados a lo largo del tiempo. Entonces, está genial. Obviamente es de paga, no es gratuita. Existen unas versiones gratuitas que no son del grupo NOI. Pero, por ejemplo, si quieres empezar a probarlo, puedes descargar una que se llama Lateralízate, si no me equivoco. Déjenme la veo en el celular. Sí, lateralidad. Tú pones lateralidad en la App Store o en la Play Store y te aparecen. De todas formas, las buscamos en la clase de resolución de dudas y les explico más o menos cómo es que funciona y cómo es que se interpretan los datos. Muy bien, y ya para cerrar el tema, vamos a responder de igual forma estas 20 preguntitas con verdadero y falso. La próxima sesión ya para poder finalizar el tema de neurociencia del dolor. Esto no termina aquí, nos falta ver la clase de la plática de María Villarreal. Por favor, vela, es un poquito extensa, dura hora y media, pero en esta plática que se subió a una plataforma, María Villarreal habla sobre
un caso clínico que va a presentar en el Congreso Internacional del Dolor en Londres. Ese congreso se iba a dar este año, pero por cuestiones de la pandemia se canceló. Pero habla sobre la aplicación práctica de neurociencia del dolor, de principio a fin, y te va a servir mucho para poder integrar todo lo que hemos estado viendo a lo largo de este parcial. Recuerda que la neurociencia va a cambiar a la fisioterapia en los próximos años. Entonces, si tú no te tomas esto en serio, te vas a dar contra la pared en un futuro. Entonces, no es que me hagas caso, sino que sigas la tendencia mundial del abordaje fisioterapéutico. Entonces, sin nada más que decir, te agradezco que me hayas prestado atención a lo largo de este segundo parcial. Podemos ya decir que cerramos el tema de neurociencia del dolor para ahora sí empezar a ver los agentes físicos destinados a este semestre.